El juego en la aula vacía. No soy de los que creen en fantasmas. Nunca lo fui. Pero hay algo en esa tarde de septiembre que aún me persigue, algo que no puedo borrar de mi mente, por más que lo intente. Llegué a la secundaria general número 3 en Hermosillo, Sonora, como un profesor novato, lleno de expectativas y listo para enfrentar cualquier reto. Los primeros días transcurrieron sin mayor problema, los alumnos eran en su mayoría respetuosos, y aunque algunos mostraban el típico comportamiento rebelde de la adolescencia, nada parecía fuera de lo común. La secundaria tenía un aire algo anticuado, con sus aulas amplias y techos altos, paredes descoloridas por el tiempo y pupitres que crujían con el más mínimo movimiento. Sin embargo, lo que más destacaba era la sensación constante de que el lugar albergaba más que solo a los estudiantes y maestros. Desde el primer día, noté que algunos alumnos evitaban ciertas aulas, especialmente las que se encontraban en la parte más antigua del edificio, al final de un largo y oscuro pasillo. Al principio no le di importancia. Supuse que era simple superstición, un temor irracional a los rincones más oscuros de la escuela. Sin embargo, con el tiempo, empecé a escuchar los rumores. Algunos estudiantes afirmaban haber visto figuras extrañas en esas aulas, sombras que se movían en la penumbra, espejos que reflejaban algo más que su propia imagen. No les di crédito, convencido de que eran solo historias inventadas para asustar a los más jóvenes. Pero mi percepción cambió la tarde en que descubrí lo que hacían cuando creían que nadie los observaba. Era un día caluroso, como suelen ser todos en Sonora. El sol estaba en su punto más alto y el calor se filtraba a través de las ventanas, haciendo que el aire en las aulas se sintiera denso, casi irrespirable. Yo había terminado de revisar unos trabajos en mi oficina cuando decidí dar una vuelta por la escuela. Los estudiantes se encontraban en sus últimas clases del día y el lugar estaba inusualmente silencioso. Fue entonces cuando, al pasar por el pasillo del ala más antigua, escuché voces provenientes de una de las aulas cerradas. Me acerqué en silencio, intrigado por lo que podría estar ocurriendo. Las voces eran bajas, susurros mezclados con una risa nerviosa, pero también había un tono de seriedad que me hizo detenerme y prestar atención. Me acerqué a la puerta entreabierta y eché un vistazo al interior. Lo que vi me dejó perplejo. Un grupo de 5 estudiantes estaba sentado en el suelo, formando un círculo. En el centro de ese círculo, sobre un viejo y desgastado pupitre, había una tabla de ouija. Los chicos mantenían los dedos sobre el puntero, concentrados en lo que estaban haciendo. No podía oír exactamente lo que decían, pero el aire en la sala parecía cargado de tensión. La luz que se filtraba por las ventanas polvorientas daba a la escena un aspecto irreal, como si estuviera viendo algo que no debería estar ocurriendo. Mi primer instinto fue entrar y detenerlos. Después de todo, jugar con la ouija era una actividad inapropiada para la escuela y podría causar problemas con los padres y la administración. Pero algo me detuvo. Me quedé observando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Uno de los chicos, un estudiante al que reconocí como Eduardo, estaba haciendo una pregunta en voz baja. Los demás esperaban en silencio, expectantes. De repente, el puntero comenzó a moverse lentamente sobre la tabla, formando palabras que no alcanzaba a leer desde mi posición. Los chicos se miraron entre ellos, sorprendidos pero emocionados. El puntero continuó moviéndose y pude ver cómo la tensión en la sala aumentaba. Uno de los estudiantes, una niña llamada Mariana, apartó las manos de la tabla con brusquedad, como si hubiera sentido una descarga eléctrica. Los demás se quedaron inmóviles, mirándose unos a otros sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché un sonido que heló mi sangre. Era un golpe, fuerte y seco, que resonó en una de las ventanas del aula. Los chicos se levantaron de un salto, mirando alrededor con miedo. Otro golpe, esta vez en la puerta, hizo que uno de ellos soltara un grito ahogado. Vi cómo el color se les escapaba del rostro mientras intentaban decidir si quedarse o salir corriendo. Fue entonces cuando la puerta del aula se cerró de golpe, dejando a los chicos atrapados dentro. No podía quedarme allí sin hacer nada. Empujé la puerta con fuerza, pero algo parecía estar bloqueándola desde el interior.
Podía escuchar los gritos de los chicos, mezclados con ruidos extraños, como si algo o alguien estuviera moviéndose rápidamente dentro del aula. Seguí empujando, cada vez más desesperado, hasta que finalmente la puerta cedió y logré entrar. El aula estaba en un caos total. Los pupitres habían sido volcados, y los estudiantes estaban amontonados en una esquina, pálidos y temblando. La tabla de Ouija yacía en el suelo, partida en dos, y el puntero estaba a varios metros de distancia, como si hubiera sido lanzado con fuerza. No había señales de lo que había causado los golpes ni de lo que había bloqueado la puerta. El aire estaba cargado, como si algo invisible lo comprimiera, dificultando la respiración. Los chicos salieron corriendo del aula, sin mirar atrás. Yo los seguí, asegurándome de que todos estuvieran a salvo. Una vez fuera del edificio, traté de calmarlos y preguntarles qué había ocurrido, pero ninguno de ellos podía hablar coherentemente. Estaban en shock, balbuceando cosas sobre sombras y voces que nadie más había escuchado. Sabía que tenía que informar a la dirección sobre lo sucedido, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de los chicos asustados, los golpes en las ventanas y la puerta, y la sensación de una presencia extraña en el aula se repetían en mi mente una y otra vez. Sabía que lo que había sucedido no tenía una explicación lógica, al menos no una que yo pudiera aceptar. No podía dejar de preguntarme qué o quién había respondido a las preguntas de los chicos y qué fuerzas habían desencadenado al jugar con la Ouija en ese lugar. Al día siguiente, decidí investigar un poco más. Hablé con algunos de los empleados más antiguos de la escuela, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la historia del edificio o de ese aula en particular. Fue entonces cuando escuché una historia que me dejó helado. Hace muchos años, antes de que la escuela fuera construida, el terreno donde ahora se encuentra era una zona rural, aislada y poco poblada. Según contaban, una familia vivía en una pequeña cabaña en lo que ahora es la parte trasera de la escuela. La familia tenía una hija, una niña pequeña que desapareció misteriosamente una tarde mientras jugaba cerca de su casa. A pesar de que buscaron durante días, nunca encontraron rastro de ella. La cabaña fue abandonada poco después, y con el tiempo, la historia de la niña perdida se desvaneció en el olvido. Cuando la escuela fue construida, se decía que algunos trabajadores afirmaban haber visto a una niña vagando por el sitio de construcción, pero cada vez que intentaban acercarse, la niña desaparecía. Nadie prestó mucha atención a esos relatos, considerándolos como simples leyendas locales. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la escuela, especialmente en el ala más antigua, donde los chicos habían jugado con la Ouija. Se escuchaban ruidos inexplicables, voces en aulas vacías, y algunos aseguraban haber visto la figura de una niña a través de las ventanas cuando no había nadie alrededor. Me costó aceptar la historia, pero no podía ignorar lo que había sucedido el día anterior. Todo coincidía demasiado bien. Sentí un escalofrío al pensar en lo que los chicos podrían haber despertado al jugar con la Ouija en ese lugar. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. No podía simplemente dejar que esto continuara. En los días siguientes, la situación empeoró. Los estudiantes estaban nerviosos, y varios de ellos se negaban a entrar en el aula donde había ocurrido el incidente. Las clases se vieron interrumpidas por ruidos extraños, y algunos maestros comenzaron a reportar cosas que no podían explicar, pupitres que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo, y una sensación constante de ser observados. Sabía que la historia de la niña había comenzado a circular entre los estudiantes, y eso solo aumentaba la tensión. Finalmente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Hablé con la dirección de la escuela, aunque no les conté toda la verdad. Les dije que el aula parecía tener algún tipo de problema estructural, que los ruidos y las vibraciones podrían deberse a eso, y sugerí que se cerrara temporalmente hasta que se pudiera investigar más a fondo. Afortunadamente, aceptaron mi sugerencia y el aula fue clausurada. Sin embargo, a pesar de que el aula fue cerrada, los ruidos no cesaron por completo.
Aunque ya no se escuchaban tan intensamente como antes, aún había ocasiones en las que algo se movía en los pasillos vacíos o una risa infantil resonaba en la distancia cuando la escuela estaba en silencio. Los estudiantes comenzaron a evitar la zona, y aunque nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, todos sabían que algo no estaba bien en esa parte del edificio. Finalmente, con el paso del tiempo, los incidentes comenzaron a disminuir. La vida en la escuela volvió a una cierta normalidad, aunque el aula permaneció cerrada y vacía. Pero para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. Aún me cuesta explicar lo que ocurrió en esa aula y cada vez que paso por esa parte de la escuela, siento una presión en el pecho, una sensación de que algo aún está allí, esperando en la penumbra. No he vuelto a ver a los chicos que participaron en el juego de la Ouija. Algunos de ellos fueron transferidos a otras escuelas y otros simplemente se alejaron del tema, negándose a hablar de lo que pasó. Pero sé que, al igual que yo, no han olvidado. La presencia que despertaron sigue acechando en esa escuela, en los rincones oscuros, en las aulas vacías, recordándonos que hay fuerzas que no debemos invocar, y que algunos juegos tienen consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar. El canto de la niña. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan abrupto al aceptar un puesto en una escuela rural en Chiapas. Como profesor recién egresado, estaba ansioso por comenzar mi carrera y la oferta de trabajo me pareció una oportunidad perfecta para ganar experiencia. La escuela se encontraba en un pequeño poblado, rodeada de vastos campos de cultivo y una densa vegetación. Era un lugar tranquilo, casi idílico, pero con el tiempo descubrí que bajo esa aparente calma se escondía algo perturbador. Llegué a la escuela a mediados de agosto, justo antes de que comenzaran las clases. Me recibieron con los brazos abiertos, tanto los maestros como los estudiantes. Los niños eran respetuosos, aunque un poco tímidos al principio, y mis colegas parecían gente sencilla, acostumbrada a la vida tranquila del campo. Todo marchaba bien, pero había algo en el ambiente, una sensación extraña que no podía identificar del todo, como si el aire cargara una historia que nadie se atrevía a contar. Los primeros días pasaron sin incidentes. Mi rutina consistía en dar clases por la mañana y ayudar a los niños con sus tareas por la tarde. La escuela era pequeña, con solo 3 aulas y un patio central donde los niños jugaban durante el recreo. Detrás de la escuela se extendían los campos de cultivo, una vasta extensión de tierra que parecía no tener fin. Durante las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, el lugar se cubría de una sombra suave que daba la sensación de que todo se movía en cámara lenta. No tardé en escuchar los primeros rumores sobre el canto de una niña que se escuchaba en los campos al atardecer. Los estudiantes lo mencionaban en susurros, y cuando lo hacían, sus rostros se llenaban de una mezcla de miedo y curiosidad. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que era solo una historia para asustar a los nuevos, algo que los niños habían inventado para divertirse. Pero las menciones al canto eran persistentes y el hecho de que ningún maestro quisiera hablar del tema, ni siquiera para desmentirlo, empezó a inquietarme. Una tarde, después de que los niños se habían ido a casa, me quedé en la escuela para preparar las clases del día siguiente. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un anaranjado suave. Mientras revisaba algunos papeles, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un canto, suave y melódico, que flotaba en el aire. No pude distinguir las palabras, pero la melodía era clara, como si una niña estuviera cantando a lo lejos. Me levanté de mi escritorio y me dirigí hacia la ventana. El canto parecía venir de los campos detrás de la escuela, un sonido tan tenue que casi se confundía con el susurro del viento entre los árboles. Mi curiosidad se encendió de inmediato. Sabía que no había nadie en la escuela a esa hora, y que los campos estaban vacíos, así que no tenía sentido que alguien estuviera cantando. Salí al patio, tratando de seguir el sonido. A medida que me acercaba a los campos, el canto se volvía más claro, pero al mismo tiempo más inquietante. Había algo en esa voz que me erizaba la piel, una tristeza profunda que impregnaba cada nota. Era como si la niña estuviera llamando a alguien, esperando una respuesta que nunca llegaría.
Caminé hacia los campos, sintiendo la hierba alta rozar mis piernas mientras el cielo se volvía más oscuro. El canto seguía, ahora más fuerte, como si estuviera justo a mi lado, pero no había nadie. Me detuve en seco, sintiendo un frío repentino en el aire, un contraste marcado con el calor sofocante del día. Fue entonces cuando noté algo extraño en el campo frente a mí. Había una parte del terreno donde la hierba parecía haber sido aplastada, formando un círculo perfecto. No había razón aparente para que la hierba estuviera así, no había señales de maquinaria agrícola ni huellas de animales. Me acerqué, sintiendo como el frío se intensificaba con cada paso. El canto seguía, resonando en mis oídos, pero no podía ver a nadie. Mientras me encontraba en el centro del círculo, el canto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que parecía absorber todo el sonido a mi alrededor. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la vasta extensión de los campos y la escuela a lo lejos. Decidí regresar al edificio, sintiendo que algo no estaba bien. Mientras caminaba de vuelta, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Era como si algo, o alguien, me estuviera siguiendo. Aceleré el paso, y cuando llegué a la escuela, me apresuré a cerrar la puerta detrás de mí. Me quedé allí, apoyado contra la puerta, tratando de calmar mi respiración y de entender lo que acababa de suceder. Esa noche, apenas pude dormir. El canto de la niña resonaba en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo de hierba aplastada en los campos. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía a quién acudir. ¿Qué le diría a los otros maestros? ¿Qué podría decirles que no sonara como una simple alucinación o el resultado de mi imaginación? Al día siguiente, decidí hablar con algunos de los estudiantes, buscando alguna explicación que pudiera aclarar lo que había experimentado. Pregunté a varios niños sobre el canto, pero la mayoría se negó a hablar, apartando la mirada o cambiando de tema. Finalmente, uno de los chicos, un niño llamado Juan, me contó la historia. Hace muchos años, una niña que estudiaba en la escuela había desaparecido misteriosamente. Se llamaba María, y según la leyenda, un día salió de la escuela para ir a su casa, pero nunca llegó. La buscaron durante días, recorriendo los campos y los alrededores, pero no encontraron rastro alguno de ella. Fue solo una semana después cuando la hallaron, en el mismo campo donde había escuchado el canto. Estaba sin vida, con una expresión de tristeza en su rostro, como si hubiera estado esperando a alguien. Desde entonces, decía Juan, el canto de María se escucha en los campos al atardecer. Algunos dicen que su espíritu aún vaga por el lugar, buscando a alguien que la escuche, a alguien que la ayude a encontrar la paz que nunca tuvo en vida. Los niños, me explicó, nunca se quedaban en la escuela después de que oscurecía, por miedo a escuchar el canto y ser llamados por la niña. El relato de Juan me dejó helado. Aunque no creía en fantasmas, no podía ignorar la conexión entre su historia y lo que había experimentado la tarde anterior. Decidí que no podía dejar que el miedo me controlara, así que esa misma tarde, volví a los campos, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. El sol estaba bajando cuando llegué al lugar donde había escuchado el canto. El círculo de hierba aplastada seguía allí, como una cicatriz en la tierra. Me quedé en el borde del círculo, esperando que algo sucediera. Durante varios minutos, no ocurrió nada, solo el susurro del viento entre la hierba y los sonidos lejanos de la naturaleza. Pero entonces, el canto comenzó de nuevo. Esta vez, era más claro, más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la voz de la niña llenaba el aire. Era un canto triste, desesperado, que me hizo sentir una profunda melancolía. Quería correr, alejarme de ese lugar, pero algo me mantenía allí, como si la niña estuviera llamándome, rogándome que no la dejara sola. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en el canto, esperando entender lo que la niña quería decirme. Sentí una presencia, una sensación de que alguien estaba de pie a mi lado. Abrí los ojos lentamente, y lo vi. Era solo una sombra, una figura pequeña y difusa, pero claramente la de una niña.
Estaba de pie en el centro del círculo, con la cabeza inclinada, como si estuviera esperando que le hablara. El pánico me invadió, pero me forcé a permanecer quieto. La figura no se movía, solo estaba allí, en silencio. No sabía qué hacer, si intentar hablarle o simplemente salir corriendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El canto cesó y el silencio volvió a instalarse en los campos. Regresé a la escuela, temblando, sin poder creer lo que había visto. Sabía que no podía contárselo a nadie, que nadie me creería. Esa noche, me acosté temprano, pero no pude dormir. La imagen de la niña, su figura solitaria en el campo, seguía persiguiéndome. En los días siguientes, intenté continuar con mi vida normal, pero el canto de la niña nunca dejó de resonar en mi mente. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, sentía una presión en el pecho, un impulso de volver a los campos. Sabía que la niña seguía allí, esperando, y que de alguna manera se había conectado conmigo. Finalmente, no pude soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, antes de que oscureciera, fui a la escuela y recogí un pequeño ramo de flores. Luego, me dirigí a los campos, decidido a enfrentar una vez más a la niña. Cuando llegué al círculo de hierba aplastada, me arrodillé en el centro y dejé las flores en el suelo. Cerré los ojos y, en un susurro, le pedí perdón a la niña. Le dije que esperaba que encontrara la paz, que no tenía que seguir vagando por esos campos. Sentí un aire cálido envolverme, como un abrazo, y luego, el canto comenzó una vez más, pero esta vez, no era triste. Era una melodía suave, tranquila, que me llenó de una extraña paz. Cuando abrí los ojos, la figura de la niña ya no estaba. El campo estaba en silencio, y el círculo de hierba aplastada había desaparecido. Sentí que algo había cambiado, que el espíritu de María finalmente había encontrado el descanso que tanto había buscado. Desde ese día, nunca más volví a escuchar el canto en los campos. Los niños dejaron de hablar de la niña y la escuela volvió a su rutina normal. Aunque sigo sin comprender completamente lo que sucedió, sé que de alguna manera logré ayudar a esa niña perdida. Ahora, cuando pienso en esos días, no lo hago con miedo, sino con una extraña sensación de calma. La experiencia me cambió, me hizo ver el mundo de una manera diferente. Y aunque nunca vuelva a experimentar algo similar, sé que la memoria de María vivirá en mí, como un recuerdo de que, a veces, los ecos del pasado necesitan ser escuchados para encontrar la paz. Las noches del vigilante. Nunca pensé que terminaría trabajando como vigilante nocturno en una escuela primaria. No era el tipo de trabajo que había imaginado para mí, pero después de varios años sin estabilidad laboral, tomé lo que pude encontrar. La escuela primaria Benito Juárez, ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad, parecía un lugar ideal para un empleo sencillo. Mi tarea era básica, asegurarme de que el edificio estuviera seguro durante la noche, patrullar los pasillos y el patio y estar atento a cualquier intruso. Parecía un trabajo fácil, pero desde mi primera noche en el lugar, supe que no todo era tan normal como aparentaba. El edificio de la escuela tenía más de 50 años, y se notaba. Las paredes estaban desgastadas, el piso de madera crujía con cada paso, y los techos altos creaban ecos que hacían que cada sonido se amplificara. Durante el día, la escuela estaba llena de vida, con niños corriendo por los pasillos, riendo y gritando mientras jugaban. Pero cuando caía la noche y las luces se apagaban, el lugar cambiaba. Se volvía silencioso, casi opresivo, y esa energía infantil que lo inundaba durante el día se transformaba en algo más oscuro. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche, cuando el conserje se iba y yo me quedaba solo en el edificio. Al principio, no fue tan malo. Caminaba por los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran cerradas y me instalaba en la pequeña oficina cerca de la entrada principal para monitorear las cámaras de seguridad. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, aunque siempre sentía una ligera incomodidad,
como si el lugar no quisiera que estuviera allí. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una risa, suave pero clara, que provenía del patio trasero donde estaban los juegos infantiles. Mi primera reacción fue pensar que algún niño se había quedado en la escuela después de que cerrara, pero al recordar que había revisado cada rincón antes de que oscureciera, me di cuenta de que eso era imposible. Sin embargo, la risa continuó, suave y tintineante, como si se tratara de un grupo de niños jugando. Me acerqué a la ventana que daba al patio y miré hacia los juegos. No había nadie. La única luz provenía de los faroles que iluminaban tenuemente el área, proyectando sombras largas y alargadas sobre los columpios y el tobogán. Pero entonces vi algo que hizo que el corazón se me detuviera por un momento. Los columpios se movían. Al principio pensé que era el viento, pero esa noche el aire estaba completamente quieto. Los columpios se balanceaban de un lado a otro, lentamente, como si alguien invisible los estuviera utilizando. Y esa risa infantil, continuaba, resonando en mis oídos. Decidí salir al patio para investigar. Me armé con una linterna y abrí la puerta que daba al exterior. El frío de la noche me envolvió de inmediato, pero no era solo la temperatura lo que me hacía temblar. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de que no debía estar allí. Pero avancé de todos modos, decidido a encontrar la fuente de esos sonidos. Caminé hacia los columpios, con la linterna en mano, y me detuve frente a ellos. El movimiento se detuvo tan pronto como llegué, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, escuchando, pero la risa había cesado. Me quedé allí durante varios minutos, escaneando el área con la linterna, pero no había nada fuera de lo normal, solo los juegos infantiles inertes bajo la luz tenue de los faroles. Finalmente, convencido de que no encontraría nada, volví al interior del edificio. Traté de ignorar la sensación de incomodidad que me seguía y continué con mi ronda, pero la experiencia me dejó intranquilo. Las siguientes noches, los ruidos se hicieron más frecuentes. A veces, escuchaba pasos ligeros corriendo por los pasillos, como si alguien pequeño estuviera descalzo. Otras veces, el sonido de risas suaves llegaba desde diferentes partes del edificio, siempre cuando me encontraba en el lado opuesto. Revisaba cada vez, pero nunca encontraba a nadie. Lo más desconcertante era que los juegos en el patio parecían tener vida propia. Los columpios se balanceaban sin viento, el carrusel giraba lentamente y el tobogán crujía como si alguien estuviera deslizándose por él. Empecé a cuestionarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Podía ser posible que la soledad y la oscuridad estuvieran afectando mi juicio? Pero cada vez que intentaba racionalizar lo que ocurría, algo más sucedía que me hacía dudar de mi cordura. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi una figura pequeña, apenas un bulto oscuro, corriendo por el patio. Salté de mi silla y corrí hacia la ventana, pero cuando miré hacia afuera, no había nada. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero en la grabación, podía ver claramente cómo esa sombra se movía entre los juegos, como si estuviera jugando. Hablé con el director de la escuela al día siguiente, esperando alguna explicación, pero él simplemente me sonrió con una mezcla de compasión y escepticismo. Me dijo que a lo largo de los años, varios vigilantes habían reportado cosas similares, pero que siempre se habían atribuido a la imaginación y al aislamiento de trabajar solo durante la noche. Me aseguró que la escuela no tenía ninguna historia oscura, ningún evento trágico que pudiera justificar lo que estaba ocurriendo, y me sugirió que tomara las cosas con calma. Sin embargo, sus palabras no lograron tranquilizarme. Una semana después, los ruidos alcanzaron su punto máximo. Era una noche particularmente oscura, con el cielo cubierto de nubes que presagiaban tormenta. El viento había comenzado a soplar y la lluvia caía en ráfagas contra las ventanas. Me senté en la oficina, tratando de concentrarme en las cámaras de seguridad, pero el sonido de los juegos moviéndose afuera me hacía difícil mantener la calma. Fue entonces cuando lo escuché. Era una risa, pero no como las anteriores. Esta risa era más fuerte, más cercana, como si el niño o los niños estuvieran justo fuera de la oficina. Me levanté lentamente,
mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me dirigí hacia la puerta, con la linterna en mano, y la abrí con cautela. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por las luces de emergencia, pero la risa continuaba, resonando a lo largo de las paredes. Avancé por el pasillo, mis pasos haciendo eco en el silencio. La risa se movía, primero delante de mí, luego detrás, como si estuviera jugando conmigo. De repente, los pasos comenzaron a resonar también, pequeños y rápidos, corriendo de un lado a otro. Encendí la linterna y la apunté en todas direcciones, pero no había nada. Solo el eco de la risa y los pasos que se desvanecían a medida que me acercaba. Finalmente, llegué al patio trasero. La puerta que daba a los juegos estaba entreabierta, algo que no recordaba haber dejado así. Con una mezcla de temor y determinación, la empujé y salí al frío de la noche. La lluvia caía con fuerza ahora, y el viento agitaba los árboles alrededor del patio. Pero lo más desconcertante era el movimiento de los juegos. Todos se movían al mismo tiempo, los columpios se balanceaban furiosamente, el carrusel giraba con una velocidad inusual, y el tobogán crujía bajo un peso invisible. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La risa, ahora claramente proveniente de los juegos, se intensificó, como si los niños invisibles estuvieran disfrutando de su juego. Pero no había nadie, solo los juegos moviéndose por sí solos en medio de la tormenta. Sentí que algo frío y pesado se asentaba en mi pecho, una sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien me estaba observando. Tomé una decisión en ese momento. Ya no podía soportar más. Corrí de regreso al interior del edificio, cerré la puerta con fuerza y me dirigí a la oficina. Me senté en mi silla, con las manos temblorosas, intentando recuperar la calma, pero sabía que había llegado a mi límite. Esa noche, me quedé en la oficina, observando las cámaras con una mezcla de temor y resignación. No volví a salir al patio. Cuando mi turno terminó, no esperé para entregar mi renuncia. Sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Había algo en la escuela, algo que no podía ver pero que sentía en cada rincón. Un eco de risas infantiles, de juegos que no debían moverse solos, una presencia que convertía la escuela en un lugar aterrador durante la noche. Me fui de allí sin mirar atrás, tratando de dejar la experiencia en el pasado. Pero incluso ahora, a veces me despierto en medio de la noche, recordando esas risas, esos pasos descalzos corriendo por los pasillos vacíos, y me pregunto qué es lo que realmente habita en la escuela cuando todos los demás se han ido. Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, una parte de mí sabe que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que algunas veces, esos ecos del pasado se niegan a desaparecer. Sombras en el techo. No esperaba que mi vida diera un giro tan perturbador cuando me mudé a Toluca. Había conseguido una plaza como profesor de historia en una secundaria de la ciudad, un trabajo que significaba mucho para mí después de años de estudio y preparación. La secundaria Vicente Guerrero era conocida por su seriedad académica y su arquitectura imponente. El edificio, aunque antiguo, tenía un encanto particular, con techos altos, corredores largos y ventanas que dejaban entrar la luz de manera generosa. Sin embargo, había algo en la atmósfera del lugar que no lograba identificar, una sensación que me acompañaba desde el primer día, como una sombra persistente en el rabillo del ojo. Me instalé en Toluca a mediados de agosto, justo antes de que comenzara el ciclo escolar. Los primeros días fueron una mezcla de emociones, entusiasmo por el nuevo desafío, nerviosismo por conocer a los estudiantes y una leve inquietud que no podía sacudirme. La escuela era todo lo que había imaginado en términos de infraestructura, pero había algo en los pasillos, en la forma en que el sonido reverberaba en las paredes, que me ponía los pelos de punta. Las clases comenzaron con normalidad. Los estudiantes eran como cualquier otro grupo de adolescentes, curiosos, algo ruidosos, pero en general respetuosos. Me enfoqué en establecer una buena relación con ellos, creando un ambiente donde pudieran sentirse cómodos para aprender y participar. Sin embargo, a medida que los días pasaban,
empecé a notar un comportamiento extraño en ellos, especialmente durante las tardes lluviosas. Toluca es conocida por su clima, y la lluvia es una constante en ciertas épocas del año. Las tardes en la secundaria se tornaban grises y melancólicas, con la lluvia golpeando las ventanas y un frío que se colaba en las aulas. Fue durante una de esas tardes cuando escuché por primera vez los ruidos. Estaba en medio de una clase, explicando un tema sobre la Revolución Mexicana, cuando un sonido sordo, como un golpe, resonó en el techo. Me detuve por un momento, pensando que quizás era el viento o algún animal. Sin embargo, cuando vi las caras de mis estudiantes, supe que algo más estaba ocurriendo. Ellos lo habían notado también, y no era la primera vez que lo escuchaban. Sus miradas se dirigieron hacia el techo, y por un instante, el aula quedó en silencio, roto solo por el sonido de la lluvia y los extraños golpes que venían de arriba. Parecía como si alguien estuviera caminando descalzo por el techo, con pasos lentos y deliberados que resonaban por todo el salón. La clase no tardó en recuperar su compostura, y continuamos con la lección, pero la inquietud ya se había instalado en mí. Esa noche, en la tranquilidad de mi apartamento, no pude dejar de pensar en los ruidos. Recordé cómo los estudiantes habían reaccionado, como si esos pasos en el techo fueran algo normal para ellos, algo que habían aprendido a ignorar con el tiempo. Decidí no darle más vueltas al asunto, pensando que probablemente era algún problema estructural del edificio, algo que se resolvería fácilmente. Sin embargo, la frecuencia de los ruidos aumentó. Cada tarde lluviosa, los golpes y pasos se repetían. A veces, se escuchaban en los pasillos, otras en las aulas, y siempre parecía como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, descalzo, arrastrando los pies. Comencé a preguntar discretamente a mis colegas si habían notado lo mismo, pero la mayoría de ellos simplemente se encogían de hombros o me decían que era algo normal en un edificio tan viejo. Solo uno de ellos, el profesor de matemáticas, mencionó que esos ruidos habían estado allí desde que él había llegado a la escuela y que era mejor no prestarles atención. Los estudiantes, por su parte, parecían inquietos cada vez que los ruidos se hacían presentes. Aunque intentaban actuar con normalidad, podía ver cómo sus ojos se dirigían constantemente al techo, como si esperaran que algo más ocurriera. En una ocasión, después de clase, uno de ellos se me acercó y me dijo en voz baja que esos ruidos no eran lo que parecían. Cuando le pregunté a qué se refería, simplemente me miró con una expresión de miedo y salió corriendo del aula. Mi curiosidad, mezclada con la creciente incomodidad, me llevó a investigar más sobre la escuela. Comencé a hablar con los empleados más antiguos, tratando de descubrir si había alguna historia o evento en el pasado que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando escuché por primera vez la historia de Valeria. Valeria había sido una estudiante de la secundaria hace más de 20 años. Según los rumores, era una niña solitaria, algo retraída, que pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela, incluso después de que las clases terminaban. Decían que era una niña brillante, pero que no tenía muchos amigos y que solía deambular por los pasillos, escuchando música en su viejo Walkman, hasta que el conserje la echaba al final del día. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero una tarde lluviosa, Valeria desapareció. La buscaron durante días. Revisaron cada rincón de la escuela, los alrededores y hasta las casas de sus compañeros, pero Valeria no apareció. Unos días después, algunos estudiantes empezaron a reportar que escuchaban pasos descalzos en el techo durante las clases. Los profesores, al principio, pensaron que era una broma cruel, pero los ruidos no cesaron. Al contrario, se hicieron más frecuentes, especialmente durante las tardes lluviosas, como si alguien caminara descalzo por los techos del edificio. Nunca encontraron a Valeria. Con el tiempo, la historia se convirtió en un simple rumor, algo que se contaba entre los estudiantes más jóvenes para asustarse unos a otros. Pero los ruidos continuaron, persistiendo a través de los años, sin que nadie pudiera darles una explicación. Algunos decían que el espíritu de Valeria seguía vagando por la escuela, incapaz de encontrar descanso. Otros creían que era solo el edificio, que los ruidos eran producto de la estructura antigua y que no había nada más que investigar.
Mi escepticismo inicial comenzó a desmoronarse a medida que los ruidos se volvían más intensos. Ya no eran solo pasos aislados. En ocasiones, se escuchaba como si alguien estuviera corriendo por los techos y en otras, como si estuvieran arrastrando algo pesado. Mis clases se volvían más difíciles de manejar, ya que los estudiantes se mostraban cada vez más nerviosos. Y yo mismo sentía como la ansiedad se apoderaba de mí cada vez que el cielo comenzaba a oscurecerse con la promesa de lluvia. Una tarde, después de que los estudiantes se habían ido y la escuela estaba casi vacía, decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. No podía seguir ignorando los ruidos y no quería vivir con ese miedo constante. Subí las escaleras que llevaban al último piso del edificio, donde se encontraba la puerta que daba acceso al techo. Era un lugar al que pocos se aventuraban y cuando llegué me di cuenta de que no había nadie alrededor. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de las pequeñas ventanas. La puerta del techo estaba cerrada con llave, pero afortunadamente había conseguido una de los conserjes. Dudé por un momento antes de abrirla, preguntándome si realmente estaba preparado para lo que podría encontrar. Finalmente, tomé una respiración profunda y giré la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, y una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. El techo del edificio era una superficie plana y amplia, con algunas zonas cubiertas de musgo y charcos de agua que se habían formado con la lluvia. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien había estado allí. No había huellas, ni indicios de que el lugar hubiera sido visitado recientemente. Sin embargo, el aire estaba impregnado con una sensación de pesadez, como si algo invisible me estuviera observando. Caminé lentamente por el techo, escuchando cada sonido, cada crujido bajo mis pies. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, y el sonido de las gotas golpeando el concreto era casi ensordecedor. Fue entonces cuando los escuché. Los pasos descalzos, suaves, resonando justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, moviéndose a lo largo del techo, como si alguien invisible estuviera caminando a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí, y aunque quería correr, algo me impidió moverme. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, rodeándome. Los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes, y de repente, el sonido cambió. Ya no eran solo pasos, sino un golpeteo rápido, como si alguien estuviera corriendo descalzo, desesperado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras el sonido se acercaba cada vez más, y supe que tenía que salir de allí. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los pasos parecían seguirme, resonando en mis oídos, mezclándose con el sonido de la lluvia. Cuando llegué a la puerta, la abrí de golpe y me lancé al interior del edificio. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo el sudor frío en mi frente y mis manos temblorosas. Los pasos cesaron de inmediato, dejando solo el sonido de mi propia respiración entrecortada. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, sin detenerme hasta llegar a mi aula. Me senté en mi escritorio, tratando de calmarme, pero la sensación de que algo me había seguido no desaparecía. Miré hacia el techo, esperando escuchar los pasos de nuevo, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, el miedo persistía, y supe en ese momento que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo en la escuela. Al día siguiente, hablé con el director, le conté lo que había experimentado, aunque evitó mirarme a los ojos durante toda la conversación. Me dijo que había oído historias similares antes, pero que no había nada que pudiera hacer al respecto. Es solo el edificio, dijo, intentando calmarme. Nada de qué preocuparse. Pero sabía que no era solo el edificio. Sabía que lo que había sentido, lo que había escuchado, no podía explicarse de manera racional. No volví a subir al techo, y desde ese día, evitaba quedarme solo en la escuela. Sin embargo, los pasos continuaban, resonando en el techo durante las tardes lluviosas, como un recordatorio de que algo, o alguien, seguía allí, atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. No sé si era el espíritu de Valeria, o algo más oscuro que había encontrado un hogar en la escuela.
pero lo que sí sé es que esos pasos, ese golpeteo descalzo en el techo, nunca cesará. Es un eco persistente, un recordatorio de que no todo lo que ocurre en este mundo puede ser explicado o comprendido. Y cada vez que las nubes grises se acumulan en el cielo y la lluvia comienza a caer, no puedo evitar mirar hacia el techo, esperando escuchar de nuevo esos pasos, sabiendo que algo, o alguien, sigue caminando por allí, buscando una salida que nunca encontrará. El fantasma de la directora. Mi llegada a la preparatoria Emiliano Zapata en Guadalajara no fue nada del otro mundo. Era un cambio que necesitaba, un nuevo comienzo después de un par de años difíciles en la secundaria. La idea de dejar atrás la vida de adolescente y pasar a una etapa más seria y académica me llenaba de esperanza. La escuela, con su arquitectura antigua, sus altos muros de ladrillo y sus pasillos oscuros y frescos, me parecía un lugar perfecto para concentrarme y pensar en mi futuro. Sin embargo, en la parte más oculta de mi mente, algo me decía que había algo más, algo que no encajaba del todo. El primer día fue como cualquier otro en una escuela nueva, nerviosismo, caras desconocidas y la presión de encontrar amigos rápidamente. Pero lo que más me llamó la atención fue la atmósfera del lugar. Había una sensación de antigüedad, de una historia pesada que colgaba en el aire. Las paredes estaban cubiertas de placas conmemorativas y fotos en blanco y negro de antiguos alumnos y profesores, cada uno con una mirada fija que parecía seguirte donde quiera que fueras. Pronto me fui adaptando a la rutina y aunque la escuela tenía su encanto, no tardé en escuchar los primeros rumores. Se hablaba en susurros, entre clases y en los rincones menos concurridos, sobre una presencia en la escuela. No era el típico cuento de fantasmas que se contaba solo para asustar a los más jóvenes. Este rumor tenía peso, una historia que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar abiertamente. Era sobre la directora, la mujer que había dirigido la escuela durante décadas hasta que, de manera abrupta y sin que nadie lo esperara, se quitó la vida en su propia oficina. Los detalles eran vagos, fragmentos de información que se habían distorsionado con el tiempo. Algunos decían que había sido encontrada colgada de una viga en su oficina, otros aseguraban que había tomado veneno, y unos cuantos más mencionaban que se había disparado. Lo único en lo que todos coincidían era que su muerte había sido trágica, inesperada, y que, desde entonces, su espíritu no había abandonado la escuela. Al principio, me resistía a creer en esas historias. No soy de los que se dejan llevar por leyendas urbanas, y menos por algo tan dramático como el espíritu de una directora que se suicidó. Sin embargo, la manera en que la gente hablaba de ella, los murmullos y las miradas nerviosas que se intercambiaban cuando alguien mencionaba su nombre, comenzaron a sembrar una semilla de duda en mi mente. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención, a notar detalles que antes había ignorado. La oficina de la directora estaba en el edificio más antiguo de la escuela, un edificio que apenas se usaba y que, según se decía, permanecía cerrado la mayor parte del tiempo. Nunca tuve razones para acercarme a esa parte de la escuela, pero la curiosidad me empujó a investigar. Me di cuenta de que pocos estudiantes pasaban por allí, y los que lo hacían evitaban mirar hacia la oficina. Había una especie de miedo en el aire, una tensión que se hacía palpable cuando te acercabas demasiado. Decidí que tenía que verlo por mí mismo. Una tarde, después de clases, me acerqué al edificio antiguo. No había nadie alrededor y el lugar estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo mis pies. La puerta de la oficina estaba cerrada, como siempre. Dudé por un momento, pero finalmente me acerqué y la empujé suavemente. Para mi sorpresa, se abrió sin resistencia. La oficina estaba intacta, como si hubiera sido congelada en el tiempo. Los muebles eran antiguos, de madera oscura y maciza, y el aire olía a humedad y a polvo. Sobre el escritorio, cubierto de papeles amarillentos, había una foto enmarcada. Era una foto en blanco y negro de una mujer mayor, con el rostro serio y los ojos penetrantes. No tuve que preguntar para saber que era la directora. Sus ojos, incluso desde la fotografía, parecían observarme, juzgándome por invadir su espacio.
Mientras inspeccionaba la habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia, una sensación de que no estaba solo en la oficina. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a permanecer tranquilo. Era solo mi imaginación, me decía a mí mismo, el poder de la sugestión. Sin embargo, cuando me giré para salir, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el espejo que colgaba en la pared opuesta, reflejada débilmente, estaba la figura de una mujer, de pie junto al escritorio. Parpadeé, intentando aclarar mi visión, pero la figura seguía allí, inmóvil. El rostro, aunque borroso, tenía los mismos rasgos que la mujer en la fotografía. Sentí que el aire en la oficina se volvía más pesado, como si me estuviera envolviendo, apretando mi pecho hasta dificultar mi respiración. Salí de la oficina lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. No sé cómo, pero logré cerrar la puerta detrás de mí sin soltar el pestillo, y me alejé corriendo del edificio antiguo, sintiendo que esos ojos seguían fijos en mí, incluso cuando ya estaba a una distancia segura. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer en el espejo no se desvanecía de mi mente. Traté de convencerme de que había sido una ilusión, una combinación de sombras y reflejos, pero la sensación de haber sido observado, de haber estado en presencia de algo más allá de lo normal, era demasiado fuerte para ignorarla. Durante las semanas siguientes, empecé a notar más cosas extrañas en la escuela. La gente hablaba cada vez más de la directora, y algunas veces me parecía escuchar su nombre susurrado en los pasillos, aunque no podía identificar quién lo decía. Algunos estudiantes aseguraban haberla visto de reojo en las ventanas del edificio antiguo, siempre observando, siempre vigilante. Otros decían que en las noches se escuchaba el crujido de pasos en el pasillo frente a su oficina, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Lo que más me perturbaba era la forma en que las luces parpadeaban cuando pasaba cerca de ese edificio. No era un fallo eléctrico, de eso estaba seguro. Era como si algo, o alguien, quisiera llamar mi atención. Una tarde, mientras me dirigía al laboratorio de ciencias, las luces del pasillo parpadearon violentamente justo cuando pasaba frente a la puerta de la oficina de la directora. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza. Miré la puerta, y aunque estaba cerrada, sentí una vez más esa presión en mi pecho, como si algo del otro lado quisiera salir. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Mi curiosidad, mezclada con el miedo, me llevó a investigar más sobre la historia de la directora. Hablé con algunos profesores y con estudiantes mayores, tratando de obtener más detalles. Lo que descubrí fue inquietante. La directora, de nombre Matilde Ramírez, había sido una mujer estricta, conocida por su severidad y su carácter implacable. Había dirigido la escuela durante más de 30 años, convirtiéndola en una de las más respetadas de la ciudad. Sin embargo, detrás de su fachada de autoridad había una historia de soledad y desesperación. Se decía que había perdido a su único hijo en un accidente trágico y que nunca había superado la pérdida. Algunos afirmaban que, en los últimos años de su vida, comenzó a comportarse de manera extraña, hablando sola en su oficina y alejándose cada vez más de la gente. La noche en que se quitó la vida, según los rumores, había dejado una nota en su escritorio, una carta dirigida a su hijo. La carta nunca fue revelada públicamente, pero se decía que en ella, la directora pedía perdón por no haber sido capaz de protegerlo y expresaba su deseo de reunirse con él en el más allá. Desde entonces, su oficina había permanecido cerrada la mayor parte del tiempo y aquellos que se habían atrevido a entrar afirmaban haber sentido su presencia, como un eco de su dolor y desesperación. A medida que reunía más información, la inquietud crecía dentro de mí. Sentía que, de alguna manera, me había conectado con esa historia, que mi visita a su oficina había despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Empecé a evitar pasar por esa parte de la escuela, pero incluso cuando no estaba cerca, sentía que la presencia de la directora estaba conmigo, siguiéndome a donde quiera que fuera. Las cosas llegaron a un punto crítico una tarde, cuando, después de un examen, decidí quedarme hasta tarde para repasar algunas notas en la biblioteca. La escuela estaba casi vacía, con solo unos pocos estudiantes y profesores dispersos por el edificio.
Mientras caminaba hacia la biblioteca, las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez no se encendieron. El pasillo quedó sumido en la oscuridad, y sentí un frío repentino que hizo que mi piel se erizara. Miré hacia el edificio antiguo, y allí, en la ventana de la oficina de la directora, vi una figura oscura. No podía distinguir los rasgos, pero sabía que era ella. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Sentí que sus ojos, aunque invisibles desde esa distancia, estaban fijos en mí, perforándome con una intensidad que me dejó paralizado. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero finalmente mis piernas respondieron y eché a correr. Corrí por los pasillos, sin detenerme hasta llegar a la salida principal de la escuela. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero seguí corriendo hasta llegar a casa. Esa noche, apenas dormí, y cuando lo hice, tuve pesadillas en las que los ojos de la directora me perseguían en la oscuridad. Al día siguiente, decidí que no podía seguir en esa escuela. Le dije a mis padres que quería cambiarme, que no me sentía bien en la Emiliano Zapata. No les di detalles, solo les dije que era por mi bienestar. Afortunadamente, aceptaron, y en cuestión de semanas, estaba en una nueva escuela, lejos de los pasillos oscuros y de la mirada de la directora. Aunque dejé atrás la preparatoria Emiliano Zapata, la experiencia me dejó una marca indeleble. Todavía sueño con esa oficina, con la figura en la ventana, y a veces, en la quietud de la noche, siento que esos ojos siguen observándome desde algún lugar en la oscuridad. Nunca volví a pasar por esa escuela, y me aseguré de evitar cualquier mención de ella. Pero sé que su historia no ha terminado, que la directora Matilde Ramírez sigue allí, atrapada entre este mundo y el siguiente, buscando algo que nunca encontrará y vigilando a aquellos que se atreven a entrar en su dominio. El alma del profesor. Nunca imaginé que terminaría trabajando en la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad. Después de años de esfuerzo y dedicación, finalmente había conseguido un puesto como profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Era un sueño hecho realidad y estaba ansioso por comenzar mi carrera en un entorno académico que siempre había admirado. El edificio en el que me asignaron a dar clases era una estructura imponente, con techos altos y corredores amplios que resonaban con los pasos de los estudiantes. Tenía ese aire solemne de los lugares antiguos, donde cada rincón parecía susurrar historias pasadas. Las aulas eran amplias, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día y mobiliario de madera oscura que crujía con cada movimiento. Había algo casi majestuoso en todo aquello, una sensación de historia y tradición que impregnaba el aire. Mi primer semestre transcurrió sin mayores problemas. Los estudiantes eran entusiastas y respetuosos, y yo me esforzaba por ofrecer clases que fueran tanto educativas como inspiradoras. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, comencé a notar algo extraño en el ambiente, una especie de tensión sutil que se manifestaba en ciertos momentos, especialmente cuando el día llegaba a su fin y la luz del sol comenzaba a desvanecerse. La primera vez que escuché hablar del profesor fantasma fue en una de esas tardes grises, cuando la universidad estaba casi vacía. Había quedado con un colega, Luis, para discutir un proyecto en el que estábamos colaborando, y mientras caminábamos por los pasillos del tercer piso, él mencionó la historia de manera casual, como si fuera una anécdota sin importancia. Dicen que a veces se ve al profesor Ramírez por aquí, dijo, con una sonrisa mitad divertida, mitad nerviosa. Le pregunté de qué estaba hablando, y él, sorprendido de que no conociera la historia, comenzó a relatarme lo sucedido. El profesor Alfonso Ramírez había sido un académico muy respetado en la universidad, alguien que había dedicado su vida a la enseñanza y que, según decían, tenía una pasión inigualable por su trabajo. Había trabajado en la universidad durante más de 30 años y era conocido por ser un hombre exigente pero justo, que esperaba lo mejor de sus estudiantes. Un día, hace unos 6 años, el profesor Ramírez sufrió un infarto mientras daba una clase. Fue un suceso repentino, completamente inesperado. Cayó al suelo frente a sus estudiantes y aunque intentaron reanimarlo, fue en vano.
murió allí mismo, en el aula donde había pasado la mayor parte de su vida. Desde entonces, comenzaron a circular historias sobre su fantasma, relatos de personas que aseguraban haberlo visto caminando por los pasillos del tercer piso, donde solía dar clases. No le di mucha importancia al relato en ese momento. Lo atribuí a las típicas historias que nacen en cualquier lugar antiguo, donde la imaginación de las personas tiende a llenar los vacíos con supersticiones y leyendas. Sin embargo, algo en la manera en que Luis lo contó, en su tono ligeramente incómodo, me dejó pensando. Poco a poco, comencé a notar detalles que antes había pasado por alto. A menudo, al caminar por los pasillos vacíos del tercer piso, sentía una corriente de aire frío, incluso en días calurosos. Era una sensación momentánea, como si alguien hubiera pasado rápidamente a mi lado. Otras veces, sentía que me observaban, una sensación persistente de ser seguido que desaparecía tan pronto como me giraba para ver quién estaba allí. Aunque intenté ignorar estos incidentes, la incomodidad crecía dentro de mí. Una tarde, me encontraba en la oficina preparando una clase para el día siguiente. La universidad estaba casi vacía y el silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido del edificio. De repente, escuché pasos en el pasillo. Al principio no le di importancia, pensando que era algún otro profesor o estudiante. Pero cuando los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta y no escuché que alguien entrara o continuara caminando, la inquietud me invadió. Me levanté y abrí la puerta, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz mortecina que se filtraba a través de las ventanas. Me quedé allí por un momento, escuchando, pero todo estaba en silencio. Decidí volver a mi escritorio, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad, pero cuando me senté, noté algo extraño en la ventana que daba al pasillo. Había un reflejo, una figura borrosa, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero la oficina estaba vacía. El reflejo había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y sin pensarlo mucho, decidí que era mejor terminar el trabajo en casa. Apagué las luces y salí de la oficina, caminando rápidamente hacia la salida del edificio. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, aunque la historia del profesor Ramírez seguía rondando en mi mente. Decidí preguntar a otros colegas sobre él, tratando de obtener más detalles. La mayoría de ellos se limitaban a contarme la misma historia que Luis, sin añadir nada nuevo. Sin embargo, uno de los profesores más antiguos, el profesor Sandoval, me dio una perspectiva diferente. No es solo una leyenda, me dijo un día, mientras tomábamos un café en la sala de profesores. Yo mismo lo he visto. Le pregunté qué quería decir, y me contó una experiencia que había tenido poco después de la muerte de Ramírez. Una noche, cuando estaba trabajando tarde, vio al profesor Ramírez caminando por el pasillo del tercer piso. Al principio, pensó que era otra persona, alguien que se parecía a él, pero cuando la figura desapareció al girar la esquina, comprendió que algo no estaba bien. Desde entonces, evitaba quedarse hasta tarde en la universidad. La historia de Sandoval me dejó perturbado. Aunque seguía siendo escéptico, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Empecé a notar que otros profesores y estudiantes también evitaban el tercer piso cuando caía la noche, y cada vez que me tocaba dar clases en ese nivel, sentía una tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Una noche, después de una jornada particularmente larga, me encontré solo en el edificio. Había terminado de revisar unos exámenes y decidí dar un último recorrido por las aulas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por el tercer piso, el silencio se hizo ensordecedor y cada paso que daba resonaba en los muros de manera inquietante. Cuando llegué al aula donde el profesor Ramírez había fallecido, sentí un impulso inexplicable de entrar. La puerta estaba entreabierta y la luz del pasillo iluminaba ligeramente el interior. Empujé la puerta y di un paso dentro, esperando sentir algo, una presencia, una sensación de que no estaba solo. Pero el aula estaba vacía y todo parecía normal. Me quedé allí por un momento, mirando los pupitres y el pizarrón. La sala tenía una atmósfera extraña,
como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que el profesor falleció. De repente, escuché un susurro, tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación. Pero el susurro se repitió, un sonido leve y apagado que parecía provenir del fondo del aula. Me acerqué lentamente, tratando de discernir de dónde venía el sonido. Pero antes de que pudiera llegar al fondo, las luces del aula comenzaron a parpadear. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El parpadeo continuó por unos segundos, y luego las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí y retrocedí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, vi algo que hizo que me quedara paralizado. En el fondo del aula, donde el susurro había resonado, una figura oscura comenzó a materializarse. Al principio era solo una sombra, pero poco a poco, tomó la forma de un hombre. Aunque los detalles eran borrosos, sabía exactamente quién era. Era el profesor Ramírez. La figura permaneció inmóvil, observándome desde la oscuridad. Sentí un frío intenso que se apoderó de mí y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi mente me gritaba que saliera de allí, que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Fue solo cuando la figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero decididamente, que recuperé el control de mis piernas. Salí corriendo del aula, tropezando en mi prisa por llegar a la puerta. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando erráticamente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Corrí sin mirar atrás, escuchando mis propios pasos resonar en los muros, hasta que finalmente llegué a las escaleras y descendí a toda prisa hacia la salida. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, sintiendo el aire fresco de la noche golpear mi rostro. Mi corazón latía desbocado, y me sentí mareado, como si acabara de despertar de una pesadilla. Miré hacia el edificio, esperando ver algo en las ventanas, pero todo estaba oscuro y silencioso. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del profesor Ramírez, la oscuridad del aula y la sensación de ser observado seguían atormentándome. Sabía que lo que había visto no podía explicarse de manera racional y que el profesor Ramírez, de alguna manera, seguía presente en la universidad. Al día siguiente, decidí hablar con el director. No le conté todo lo que había sucedido, pero le dije que había algo en el tercer piso que no estaba bien, que los estudiantes y profesores estaban cada vez más inquietos. El director, aunque escéptico, prometió investigar el asunto. No sé si realmente lo hizo, pero después de esa conversación, evité el tercer piso tanto como me fue posible. Con el tiempo, dejé de trabajar en la Universidad de Guadalajara. No podía seguir enseñando en un lugar donde sentía que algo me observaba desde las sombras, donde el pasado se negaba a descansar. Me mudé a otra ciudad, a otra universidad, pero la experiencia me dejó marcado. Aún pienso en el profesor Ramírez, en su figura silenciosa caminando por los pasillos vacíos, y me pregunto si algún día encontrará la paz que tanto merece o si seguirá vagando por los pasillos de la universidad, atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando algo que nunca podrá recuperar.